ahorita vamos a centrarnos en lo que son los ejemplos. Al final de esto yo les voy a nombrar, no se preocupen. Un FiO2 de 21% es un FiO ambiente, es una persona que no tiene ningún tipo de oxígeno suplementario colocado, ni cánula, ni mascarilla, ni venturi, ni intubación, ni nada, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque como se van a evaluar gases tipo la presión de oxígeno y la presión de CO2, entonces se necesita poder saber si es que este paciente está respirando por sí solo o de, con algún tipo de ayuda o algún tipo de oxígeno suplementario, ¿no? Entonces, vemos que es una persona que tiene 37 grados, es una temperatura normal, y un FiO2 de 21 es una temperatura ambiente. Ahora, le han tomado este AGA en donde se ve el pH claramente que tiene, porque es el primer paso, como ya lo dije anteriormente. Cuando tengo una, ¿qué hago? El primer paso es ver el pH, 7.47. De 7.35 a 7.45 son los valores normales de pH, entonces vemos que acá es una alcalosis, ¿no? Ahora, netamente nos vamos a ver el trastorno primario, la concentración de bicarbonato y la concentración de PCO2. No vemos que la concentración de bicarbonato se encuentra en 21.5 y que los valores referenciales, en el caso de biomédica, también se basa en base a los insertos, porque puede haber variaciones de ciertos, pequeñas en realidad, de ciertos parámetros numéricos, pero depende del equipo, del reactivo y del equipo que estén utilizando, en el caso de las personas que trabajan en laboratorio, ¿no? Pero por lo general son este tipo de valores, está dentro de los parámetros normales, ¿no? Y que la presión de CO2 se encuentra en 29.8, está bajita, ¿no? Los valores normales son de 35 a 45, 46, dependiendo de la metodología y el tipo de reactivo de inserto. No, pero estamos ante un caso de una alcalosis respiratoria. No hay variaciones en la concentración de bicarbonato, entonces no estaríamos hablando, pido las disculpas del caso, es una alcalosis respiratoria descompensada. No hay una compensación porque en todo caso hubiera tenido también valores disminuidos porque tiene que ir correlativo la concentración de bicarbonato. No, es una también, en el caso de los iones, tenemos una hiponatremia de 135 es una hiponatremia leve, ¿no? Y también tenemos, bueno, también el AGA evalúa lo que es las concentraciones también de ciertos parámetros, como es la glucosa, en este caso tiene 209, para los que tienen dominio de lo que es este valor referencial de laboratorio, es una hiperglicemia, ¿no? En este siguiente ejemplo tenemos que es una persona de 70 años, igualmente tiene una temperatura de 36.8 y tiene un FiO2 ambiente 21%, no está usando oxígeno suplementario. Tenemos un pH de 7.47, también estamos en un caso de una alcalosis. Entonces, el segundo paso es ver el tipo de trastorno primario y un tercer paso es el mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces, vemos que la presión de CO2 se mantiene dentro de sus parámetros normales y en el caso del bicarbonato, que ya lo tenemos, se encuentra aumentado. Entonces, podemos decir que es una alcalosis metabólica descompensada, porque igualmente todavía no, el cuerpo no instaura algún mecanismo compensatorio para poder regularizar, normalizar ese pH, ¿no? A su vez tenemos la variación del sodio de una manera muy leve, es una hiponatremia leve, y también tenemos una hipocalemia también leve, ¿no? Valores de potasio de 3.1. En este siguiente AGA podemos ver es una persona de 49 años de edad, ¿no? También tenemos una temperatura de 35.9. Bueno, digamos que está una ligera hipotermia, porque en realidad la temperatura varía de 36 a 36, máximo 36.5, 36.8, 35, quién sabe, todavía tiene valores un poco disminuidos, ¿no? Y tenemos un FiO2, pero lo vamos a considerar como normal, y un FiO2 de 21% es un FiO ambiente, el cual no tiene oxígeno suplementario, y tenemos un pH de 7.43. Este punto de 7.43 no vamos a hacer caso a lo que por el momento, y igualmente se piden las disculpas a las definiciones aquí nombradas, pero vemos que tenemos un pH de 7.43. Este pH no tiene variaciones, pero sí podemos ver
que tenemos una presión de oxígeno de 33.1, que está disminuido, y una presión de CO2, una concentración de bicarbonato de 22, que está dentro de lo normal. Ahora, lo que sí quiero hacer hincapié es que normalmente, ¿por qué les digo que no, ahorita no no le tomemos importancia a esto? Es porque debido a que ha habido una variación ligera de la temperatura, el mismo equipo, en el caso de nuestros analizadores, hay correcciones por este tipo de analito porque sí varía bastante la concentración de hidrogeniones en el caso de que existiera una variación de temperatura. Entonces, cuando el AGA se corrige con la temperatura del paciente, en este caso de 35.9, existe una variación de pH. Y el mismo analizador, ¿con cuál tipo de resultado de analitos nos quedamos? ¿Con cuál los analizamos? Si bien es cierto, el equipo nos va a dar ambos tipos de informes, nosotros tenemos que quedarnos todos los resultados corregidos por las variaciones de algún tipo de estos dos parámetros importantes que son la temperatura y el frío. ¿No? El pH varía 7.45. Aquí si hablamos de una alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratoria por la variación del CO2, descompensada porque el bicarbonato se mantiene estable, ¿no? Entonces es una alcalosis respiratoria, hablando de iones de sodio, es una hiponatremia leve, y hablando de iones como potasio 3.2 es una hipocalemia leve. En este otro ejemplo que tenemos un paciente de 78 años, tenemos, si bien es cierto, correcciones a la temperatura del paciente de AGA. Ya, tenemos un pH de 7.52. 7.52 es una alcalosis. Vemos los valores de la concentración de bicarbonato, en los cuales hay una ligera elevación, y en la concentración de la presión de CO2 vemos que hay un tipo de descenso, hay 32.3. Entonces tenemos claramente que es una alcalosis metabólica que está en proceso de compensación, por lo que parcialmente descompensada, está en proceso de compensación, pero todavía no normaliza valores de pH, por eso es parcialmente descompensada, en los cuales los trastornos de los iones es un sodio con una hiponatremia leve y un potasio sí de una hipocalemia severa, ¿no? Aquí habría que tener bastante hincapié en cómo es la clínica del paciente, si hay dolor precordial, porque también podría sugerirnos algún tipo de patología cardíaca tipo infarto de miocardio, ¿no? Aquí también tenemos un pH de 7.45, que hablamos también de una alcalosis. Evaluamos lo que es el trastorno primario, la concentración de bicarbonato y la concentración de PCO2. Vemos que el PCO2 se encuentra normal, dentro de los valores normales, y la concentración de bicarbonato se encuentra aumentada. Entonces vendría a ser una alcalosis metabólica no compensada, todavía no se normaliza el pH, y en cambio en valores de variación de electrolitos tenemos una hiponatremia leve y bueno, en el caso del potasio no tenemos variación. Aquí podemos hablar, es una paciente de 96 años de edad, en donde claramente vemos de que es también una alcalosis. Vamos a encontrar el trastorno primario, que tendríamos a evaluar la presión de CO2, en el cual en este caso tenemos 39.5 dentro de lo normal, y la concentración de bicarbonato está aumentada, ¿no? Entonces es una alcalosis metabólica descompensada, parcialmente descompensada. Tenemos también, en el caso de la presión de oxígeno, es una hipoxemia porque siempre está disminuida dentro de los parámetros normales. Y en el caso de los electrolitos tenemos una hipernatremia leve, y en el caso del potasio es una hipocalemia leve. En este ejemplo también tenemos lo que es el pH de 7.45, en el cual hablamos de una alcalosis. ¿De qué tipo? Vemos que tanto el bicarbonato como la presión de CO2 se encuentran alterados, pero que prima lo que es el descenso de la concentración de bicarbonato. Entonces es una alcalosis metabólica en proceso de descompensación, pero todavía no llega a regularizar el pH, por lo tal es una alcalosis metabólica descompensada.
tenemos una hipoxemia igualmente leve, y en el caso de los electrolitos, pues tenemos una hipocalemia severa, ¿no? Valores por encima, por debajo, no de lo que es lo normal. En el caso de las acidosis, para podernos hablar ya de lo que es gasometría arterial, tenemos que en este caso pues tenemos un pH de 7.34. Acidosis. Vamos a ver el trastorno primario. Tenemos una concentración de bicarbonato de 15, está bajísimo, es una, y también tenemos una presión de CO2 alterada, ¿no? Como mecanismo compensatorio. Es igual una acidosis metabólica descompensada, ¿no? Y ahora cuando son acidosis, recomendamos y hemos hablado que se debe evaluar también lo que es el valor en la Young-Gap. En el caso del anion gap, aquí lo tenemos 16. Dijimos que 12 era el valor normal que debería mostrarse este parámetro, y lo tenemos en 16. Tenemos un anion gap elevado, no mucho, pero sí está elevado. Tenemos también una hipoxemia leve, una hipoxemia, perdón, moderada. Tenemos la presión de oxígeno de 58. Y en el caso de los electrolitos tenemos un sodio de 132 y debería ser una hiponatremia leve. En este ejemplo podemos ver que es una persona de 75 años con un pH de 7.15, está bastante acidótico. Bueno, vamos a evaluar lo que son el trastorno primario. Vemos que la concentración de bicarbonato está dentro de lo normal y la concentración de la PCO2 está bastante alterada, ¿no? Entonces es una acidosis respiratoria descompensada, ¿no? Descompensada totalmente. No tenemos también lo que es la hipoxemia leve y el trastorno hidroelectrólico, que tenemos una hiponatremia leve. En este caso, de una persona de 90 años, igualmente el pH está a 7.19, bastante acidótico. Tanto el PCO2 como el bicarbonato se encuentran alterados. Prima lo que es el bicarbonato. Entonces es una acidosis metabólica descompensada. Y tenemos un anion gap menor de 6, no tiene anion gap alto, entonces una acidosis metabólica descompensada. No, y en el caso de los iones, tanto sodio como potasio se encuentran dentro de lo normal. En este ejemplo también es una persona de 90 años, tenemos un pH de 7.26, de acidosis, tanto la PCO2 como la concentración de bicarbonato se encuentran alterados. Igualmente metabólica prima lo que es el bicarbonato, y es una acidosis metabólica descompensada, no hay proceso de compensación, pero está parcialmente en realidad descompensada, no llega a regularizar todavía el pH, por lo que no se puede hablar de una compensación como tal, pero ya está en proceso. No, y en cuanto a lo que son los iones, tanto sodio como potasio se encuentran dentro de los valores normales, ¿no? En este caso, también en este AGA podemos ver un pH de 7.20, acidosis, la presión de CO2 34 disminuido, ¿no? Y la presentación de bicarbonato también se encuentra disminuido. Entonces es una acidosis metabólica descompensada, sin anion gap aumentado, y en donde los iones, tanto sodio como potasio, el sodio se encuentra normal y el potasio se encuentra con una hipercalemia severa. ¿No? En este caso también podemos evaluar lo que es el pH, se encuentra dentro de lo normal, ¿no? La presión de CO2 se encuentra así disminuida, la concentración de bicarbonato se encuentra también alterada. Aparentemente es un AGA de una persona que en algún momento ya se encuentra compensado, o sea, ya no podemos hablar de un desequilibrio de las variaciones del pH, ¿no? Ya tenemos que acá ya se corrigió, entonces hay una compensación, pero que tanto la PCO2 como el bicarbonato se encuentran equilibrados, ¿no? Están equilibrados, pero ya logró llegar a un estado de un pH dentro de los parámetros normales. Y en cuanto a los electrolitos, tenemos un potasio de 3.4, que es una hipocalemia leve. Aquí podemos observar igualmente que el pH está a 7.45, tenemos una concentración de bicarbonato alta y una concentración de CO2 dentro de lo normal, ¿no? El trastorno hidroelectrolítico en realidad
Si es que podríamos hablar de un paciente que ya ha compensado en el caso ambos parámetros, tanto el bicarbonato como la PCO2 estuvieran descompensados, pero no es el caso, ¿no? Entonces nos primamos o nos centramos en el trastorno hidroelectrolítico, que es una hiponatremia leve, con 137 equivalentes por litro. No, en este caso es una persona de 63 años que vemos también que tiene un pH dentro de lo normal y tiene ambos parámetros, tanto la PCO2 como el bicarbonato se encuentran alterados, bajos en ambos casos. Entonces, aquí vemos que hubo un trastorno hidroelectrolítico, pero ya existe una compensación, pero que todavía no se mantienen este tipo de parámetros corregidos, ¿no? Entonces, hay una compensación, pero todavía falta una regularizarse como tal, ¿no? En el caso de los iones, en el caso de los iones del sodio hay una hiponatremia leve y en el caso del potasio hay una hipocalemia moderada a severa, con tendencia a la severa. Y también, bueno, en este caso tenemos un pH dentro de lo normal con alteraciones del PCO2 y la concentración de bicarbonato. También existió un proceso, un trastorno hidroelectrolítico que ya llegó a un estado de compensación, normalización del pH. Sí, todavía permanecen alterados ambos parámetros y en el caso del sodio tenemos una hiponatremia leve y una hipocalemia también leve. En este caso tenemos lo que es una persona de 78 años, igualmente se expresan las mismas características, la presión de CO2 tenemos de 24.7 y la concentración de bicarbonato está en 15.9, ¿no? Están compensados, no existe variación entre pH, no podemos hablar de acidosis o alcalosis, que ya regularizaron y ya se compensaron. Sí tenemos una hiponatremia severa, perdón, una hipernatremia severa, y también tenemos una hipocapnia, ¿no? Porque hay una concentración de lo que es el CO2 pues alterado, ¿no? En este caso tenemos una persona de 77 años que tiene su pH normal. Ambos, ambos parámetros, tanto el PCO2 como la concentración de bicarbonato se encuentran alterados. Y también tenemos igualmente el pH que se encuentra dentro de los parámetros normales. El sodio está disminuido, tenemos una hiponatremia leve, el potasio tenemos una hipocalemia leve y también pues tenemos variaciones de lo que vemos a raíz del CO2, como ya lo mencioné. En algunos, en estos últimos meses en biomédica, ¿no? Entonces son resultados de pacientes, vemos que nos ha podido bastante ayudar lo que es el resumen que se hizo a grosso modo, que ojalá les haya servido de los pasos que uno tiene que tener para poder leer de manera correcta e informar y aparte estar seguro de que estamos dando resultados que tengan correlación con la persona, con la clínica, ¿no? Y espero haya sido de un apoyo para ustedes de manera a nivel, para poder dar aporte a sus conocimientos como tal, ¿no? No se quedo atenta a las preguntas. Paso con Vani para que pueda comentar. Aquí justamente nos comenta, dice, ¿cada cuánto se debe realizar la toma de muestra para saber si hubo compensación? Esa es la pregunta que nos están formulando en este momento la señorita Iris. Adelante, doctora. Bueno, en realidad tener un tiempo estandarizado como tal, no te podría, porque en realidad son distintos casos, distintos escenarios, ¿no? De distintas patologías como tal, pero normalmente, bueno, el AGA no está bien que sea utilizado de manera ambulatoria, pero mayormente, bueno, en el caso de COVID, todos los pacientes tenían que tener de por sí su AGA para que el médico evaluara si la necesidad o no de instaurar algún tratamiento respiratorio de soporte, pero generalmente se trataba a pacientes que están hospitalizados, ¿no? El monitoreo que le suelen hacer a los pacientes de AGAS puede ser dependiendo de la alteración del grado también. Si hablamos para evaluar lo que son electrolitos, va a ser pre-instauración de tratamiento y post-instauración. Puede ser a la hora, a los 45, dependiente de la gravedad. Si es una hiponatremia severa o una hipocalemia severa o viceversa para el otro lado en exceso, tiene que ser seguido, ¿no? En el caso de variaciones de pH, para que haya una compensación va a depender también el estado general de la persona. Es una persona joven, con comorbilidades, tomando medicamentos, con tratamientos, sin tratamientos. Entonces, no hay en sí un tiempo en el cual sepa para saber si hay una compensación. No he visto, y es más o menos está indicado,
pacientes, perdón, que peor todavía, que están en estado, qué sé yo, en áreas tipo cuidados intensivos, a ellos les toman, por ejemplo, a 5 o 6 veces al día, dependiendo, o cada 12 horas, dependiendo de su grado, ¿no? En el que tengan la variación. Pero sí es necesario tomar controles, ¿no? Si encontramos un AGA alterado, de por sí se debe dejar el control respectivo dependiendo de la gravedad del caso. Si vemos una acidosis muy marcada, se debe colocar tratamiento y ayudar al paciente para que pueda realizar una compensación como tal. Y una vez terminado el tratamiento o a la mitad del proceso se debe hacer AGAs, ¿no? Entonces, para ver si es que existe una parcial compensación, pero tiempo exacto sí no se podría estandarizar para todos los casos, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre el sodio y el potasio, doctora? Adelante, por favor, con su respuesta. Ambos son iones, ¿no? Pero son totalmente diferentes, no existe una relación entre el sodio, no quiere decir de que si el sodio aumenta, el potasio también va a estar directamente proporcional, eso no es verdad, ¿no? Son parámetros diferentes, electrolitos independientes, que tanto uno puede estar aumentado y el otro puede estar en su valor normal, o otro puede estar descendido y el otro permanece dentro de lo normal. No hay una relación alguna, ¿no? Es dependiendo del déficit o la carencia o el exceso que puedan tener uno de ambos de manera independiente. Acá también me están preguntando en el chat, con respecto a la compensación, ¿estará siempre relacionada en cambios de pH, doctora? Por favor, si podemos dar respuesta a esta pregunta. Pues en realidad hablamos de compensación, si hablamos directamente de la palabra gasometría, gases arteriales, son tres parámetros los que se evalúan, ¿no? El pH, la concentración de bicarbonato, o bueno, viendo la NIONGAP, la presión de CO2 y la NIONGAP. Puede haber algunos adicionales en el caso ya son más, de repente ya no para un estudio básico, sino un poco más especializado, ¿no? Pero el fin de las compensaciones y las regularizaciones que hacen a nivel pulmonar o renal es que este pH no permanezca, no en homeostasis, o sea, permanezca o aumentado o disminuido. El fin de todas las combinaciones es que este pH vuelva a normalizarse para que exista un estado de homeostasis en el cuerpo. Si no existiera esta homeostasis, todo estaría en regular, no tendría por qué el riñón dejar de excretar o comenzar a excretar más o comenzar a producir más. Igualmente, el pulmón no comenzara a hiperventilar o dejar esto, o bajar este tipo por mecanismos compensatorios. Entonces, siempre tiene que estar relacionado con el pH porque ya hemos visto que el pH es directamente proporcional también al bicarbonato y es inversamente proporcional al PCO2. Entonces, de que va a estar relacionado siempre el pH con estos tres analitos, sí va a estar relacionado, ¿no? Sí va a estar relacionado y el fin es eso, que se normalice la exposición. Si el resultado puede variar en el caso de tener una jeringa de gases y que en ella se encuentren burbujas de aire. ¿El resultado podría variar, doctora? Sí, claro que sí, la preanalítica es bastante importante, ¿no? A las personas que han estado en el curso ayer en la toma de muestra, este, pueden dar fe de eso. Una jeringa que contiene burbujas de gas va a alterar la concentración de lo que son la presión de los gases, ¿no? Del tanto del oxígeno como la de CO2. No, más aún si tiene no una, sino varias burbujas y en realidad no está bien tomado ese agua, ¿no? Entonces lo que se pide es que sí, si en un primer momento de repente se tuvo un acceso difícil para llegar a conseguir la arteria y se tuvo que hacer hincones, zonas de punción en el antebrazo o en la toma o en la zona en que hayan decidido o han escogido, es también hacer la eliminación de estas antes de poder brindar la jeringa para el análisis, porque también puede hacer de que el mismo equipo tenga algún tipo de alteraciones. Entonces se pide que siempre esta jeringuita esté sin burbujas de aire, ¿no? Nos están preguntando con respecto al lactato, ¿cuál es el papel y su importancia en el AGA, doctora? Como comenté, tanto el lactato como otros parámetros que están dentro del AGA tienen todo un entorno, tienen todo un significado como tal, pero en realidad el AGA tiene tanta interpretación, o sea, tiene tantos parámetros que en realidad no podríamos eh, llegar a terminar
de completar, hablando individualmente uno por uno. Es más, a veces hay personas, hay especialistas que tienen algún tipo de limitación con esto, pero bueno, el lactato es un metabolito como tal que de la glucosa producido por los tejidos, no que generalmente se produce cuando hay bajo o cuando hay deficiencias de oxígeno, ¿no? Este lactato se... Entonces, cuando hay un estado de hipoxia o hipoxemia leve, este lactato suele variar, ¿no? El uso y el significado generalmente ya se lo dejo para las colegas especialistas para que sepan dar algún tipo de tratamiento. A nosotros, a nivel de laboratorio, nos corresponde solamente informarlo, más no podemos hacer algo adicional, pero sí, si lo hablamos dentro del trastorno ácido-base, pues en los estados en los cuales haya esta deficiencia de lo que es el suministro insuficiente de oxígeno, sí va a variar, ¿no? Sí va a variar bastante. El joven Jorge nos está preguntando a qué tipo de paciente se le indica o se le recomienda hacerse un AGA, doctora. Por favor, doctora, si podemos dar respuesta a esta pregunta también. Tiene, como ya le he podido ver, ya le hemos podido observar, hay diferentes patologías, tanto respiratorias, renales y estado metabólico en el cual se altera, ¿no? Entonces, recomendarlo en la mayoría de respiratorios, personas que utilizan oxígeno suplementario con mayor uso aún, o que tengan algún tipo de trastorno respiratorio como las patologías mencionadas. En trastornos renales también se recomienda a pacientes renales que tengan alguna enfermedad renal de fondo, desde la insuficiencia renal hasta todas las enfermedades de la tubular, acidosis tubular y demás trastornos en la absorción o el metabolismo de algún tipo de los iones que sucede dentro de la función renal. Y también en procesos, en cuadros agudos y crónicos que sean a nivel metabólico, como en el caso de las diarreas y vómitos, que han sido de manera persistentes o que de repente tengan un paciente con alguna enfermedad de fondo, que sea un paciente bastante delicado porque no todos los escenarios son iguales, también se recomienda este tipo de AGA también, no solamente para evaluar el trastorno electrolítico, que también estaría bastante adecuado evaluarlo, sino también para ver el trastorno hidroelectrolítico. No olvidemos que como tal el AGA arroja bastantes resultados, también está la evaluación del hematocrito, está también una glucosa que también nos puede dar una orientación, la concentración, la presión de oxígeno, entre otros, ¿no? Entonces sí tiene bastante utilidad. Si a un paciente se le administra mucha solución salina, ¿también se afectan los niveles de cloro o solamente los de sodio, doctor? En temas de hidratación, habría que ver cuál había sido el manejo de ese paciente, si es que siempre ha sido solución salina, si le ha colocado algún tipo de metabolitos agregados. La solución salina como tal, cuando hay una hipernatremia, va de la mano, la variación del cloro con la del sodio. No siempre, nada es absoluto en la medicina, y más aún si es que ha habido agregados de algún otro tipo de solución o algún otro tipo de, qué sé yo, algún tipo de hidratación distinta, ¿no? Suelen ir de la mano, no todo es parejo, no todo es absoluto, esa es la palabra, no todo es absoluto, pero sí suelen haber bastantes variaciones que van de la mano. ¿De una emergencia se puede usar una muestra venosa o necesariamente la arterial? ¿Cuál sería lo ideal, doctor, en estos casos? Ante una emergencia, en realidad depende para qué lo estás utilizando. El agua lo estás utilizando porque en teoría también en algunos casos algunos hospitales lo utilizan para hacer una evaluación meta de electrolitos. Sí, pero en el caso para hacer una interpretación de un equilibrio o un desequilibrio ácido-base, un trastorno de gasometría, no. Porque este tipo uno sabe, ¿no? La sangre es oxigenada, desoxigenada, y este tipo de concentraciones, justo estamos evaluando la presión de CO2, que va a ser indicatorio de alguna compensación o descompensación, entonces sí es importante que sea arterial. Ahora, que hubiera difícil acceso, pues tenemos en la zona inguinal una arteria de bastante tamaño, que es fácil localización, y que en realidad las personas que han tomado muestra, sí, no hay pierde en ese sentido, en el caso fuera de que no tuvieran un fácil acceso, ¿no? Entonces, sí les pido en ese sentido, sí hay variación. No se puede, no es igual una sangre arteriosa como sangre arterial en el caso de los SARAS, ¿no? Si hay alguna diferencia en los valores normales, si se toma la muestra de otro lugar que no sea la arterial radial, por favor, doctora, si también podemos dar respuesta a esta pregunta que nos está formulando. Siempre que sea sangre arterial, no importa la localización de la zona. En realidad te da zonas
que se recomienda hacer la toma por la localización, porque de repente hay una mayor visibilidad de la arteria, pero tiene que ser sangre arterial. No, lo que sí no puede ser igual, como ya comenté anteriormente, sangre venosa y sangre arterial, pero normalmente la vena puede ser, perdón, la arteria puede ser indistinta, ¿no? La que ustedes elijan y tengan mayor dominio para la toma de muestra. Verónica nos pregunta, ¿cuánto tendría que ser la variación en los valores para interpretar como parcialmente descompensado? ¿Cuánto numéricamente, valor numérico? Dependería mucho, ¿no? Porque hemos visto de que en realidad cuando es un trastorno primario descompensado del todo, se altera el pH y se altera uno de los dos analitos, uno de los dos parámetros, tanto el pH como el PCO2. Ese es un cambio primario neto, está descompensado totalmente, no existe todavía indicios de compensación. Cuando ya comienza a variar el otro parámetro, estamos hablando del pH y del PCO2, ya hay indicios de que hay una parcial descompensación. ¿Por qué parcial? Porque ya no está totalmente, ya está empezando a compensarse. Entonces, desde que inicia ese cambio, ya se puede hablar de una parcial descompensación, ¿no? Entonces, hablar como tal con un valor numérico neto, no sé por qué puedo, o sea, no es que se inicie, sino que ya veamos que el cuerpo está intentando llegar a querer intentar normalizar este pH. Que si en el AGA se puede ver glucosa, ¿puedo utilizar un AGA para descarte de diabetes, doctora? Para dar respuesta a esta pregunta, por favor. Dependiendo del valor que puedan arrojar. Si es muy marcado, estamos hablando de una glucosa de 400, de 300 para arriba, bueno, sí, se tendría, aparte de lo que haya brindado el AGA, la mayoría de colegas no me quitarán la razón, igual no se tomará una glucosa control. Aparte también habría que ver en la hora de la toma de la glucosa, de repente fue una toma de un AGA post recién ingesta de alimento. Como digo, depende del valor, depende del paciente, depende también a distintos parámetros, pero sí pediría una glucosa eh, control, una glucosa control utilizando la muestra en el tubo tal cual, amarillo o rojo, en el peor de los casos sí utilizado otra metodología, otro procedimiento como tal para corroborar ese resultado, pero diagnóstico como tal se necesita, como ustedes saben, tener distintos escenarios, distintos parámetros para lo que es la diabetes, ¿no? Aparte de tener clínica, todo está relacionado, pero sí llamaría bastante la atención que encontraran en una glucosa bastante elevada y que no le pidieran un examen control para poder corroborar el diagnóstico y darlo como tal, ¿no? No, sí, exactamente, sí llamaría la atención eso, no se puede pasar por alto, no es que no tenga concordancia con el paciente, tiene mucha concordancia, pero sí se pediría una glucosa control para poder diagnosticar y poder empezar tratamiento como tal, ¿no? Y tener controles posteriores. ¿Cuántos AGA al día se necesitan en un paciente con neumonía? En un paciente con neumonía, bueno, la neumonía, eh, no todas las neumonías, y esto es algo, bueno, en realidad que lo estoy hablando como profesional, no todas las neumonías son de ingreso hospitalario. Hay neumonías que se pueden ser tratadas con el tratamiento médico, antibiótico en casa, y hay neumonías que necesitan ingreso hospitalario por el requerimiento de oxígeno o por las complicaciones o por el grado que pueda tener. No, una neumonía que es tratada en que no va a necesitar oxígeno suplementario y que está por una persona joven, adulto joven, que tolera bastante bien la vía oral, consume, tiene su reposo, necesitaría a lo mucho para poder tener un control de esa, un AGA al inicio y un AGA al final. Y es más, el AGA al final todavía sería a evaluación y a criterio médico, pero sí un AGA al inicio, ¿no? Para ver si es que existe este tipo. Ahora, si en un primer momento el paciente está en estado sin AFIO 21, sin ningún tipo de oxígeno suplementario, y comienza a ver la carencia, la hiperventilación y la necesidad de oxígeno, se pide un primer AGA también para poder instaurar cuánto es lo que necesita de oxígeno suplementario. A las horas de haberlo instaurado se vuelve a tomar un AGA para ver si es que esto ya regularizó, se necesitó algo adicional para poder
seguir mejorando las condiciones del paciente. Si este mejoró y van a siempre, pero para el retiro también del oxígeno, cuando fue en cantidades muy altas, también se necesita un AGA. Para la evaluación de los electrolitos también se necesita un AGA, aunque también se podría pedir solamente para lecturas, si es que el hospital o el área privada lo tuviese de manera aislada también, pero normalmente siempre lo utilizan también para evaluación de los electrolitos como tal. Entonces, este número exactamente va a variar si el paciente va en mejoría, en remisión, se complicó, no se complicó, tuvo buen tratamiento, no lo tuvo, entonces implica cómo es que más o menos iría esa enfermedad, no iría el transcurso. Pero haga el inicio con el tratamiento de oxígeno, sí. Haga el inicio en pacientes respiratorios, sí. Sí, sí, y en el caso de los COVID, pues fue aún más necesario. Los diarios, los COVID, habían COVID que necesitaban 5 a 6 horas diarios, va a depender de cada escenario de cada paciente en realidad. Si el pH se encuentra en valores normales, pero el CO2 y HCO3 están alterados, ¿cuál sería el diagnóstico en este caso, doctora? Si el pH está normal y ambos, tanto el PCO2 como la concentración de bicarbonato, están alterados, sea para elevación ambos o para una disminución de ambos, es que ha habido algún proceso, algún desequilibrio ácido-base que ha sido verdaderamente compensado, ¿no? En ese momento ya se habla como una compensación como tal. En ese momento no se puede hablar ni de acidosis ni de alcalosis porque el pH ya está normal, ¿no? Pero sí ha habido algo que hizo de que ambos parámetros se alteraran y se modificaran, o bien se alteraron uno primero y el otro lo compensó, o viceversa. Entonces, en ese momento sí no se podría hablar, como les comento, de una alcalosis o una acidosis, o se podría ver si es que hay alguno de ellos, en el caso del CO2 está aumentado y el bicarbonato normal, pues ya no se hablaría. Ahí sí ya no hablaríamos de una compensación como tal, sino hablaríamos que el paciente está reteniendo o está con exceso de CO2, e igual sucede para lo que es la concentración de bicarbonato. Entonces, tiene que haber siempre variación de pH para que pueda haber un trastorno ácido-base, o sea, una alcalosis o una acidosis. Y a los pacientes con insuficiencia renal y diálisis, ¿se les puede tomar un AGA a través de su fístula? ¿Es posible eso, doctora? Bueno, los pacientes que son dializados, normalmente la fístula, como es su acceso que tienen ellos se podría en realidad haciendo lo que es sangre arterial al fin y al cabo, porque lo que hacen es, la diálisis lo que hace es hacer la limpieza de los desechos que pueda tener la sangre, que el mismo riñón no lo hace, porque no funciona de manera regular, de manera normal sus riñones, ¿no? De ese paciente. Pero normalmente, que se podría tomar, pero cuidan tanto su fístula este tipo de pacientes porque es un medio de poder realizar su tratamiento, los interdiarios que realizan a veces a largo plazo, que a veces se prefiere utilizar otro tipo de arteria para no dañar este acceso. Ahora, si no tuviese, sí, como le digo, la jeringa tiene que tener sangre arterial, entonces ausencia de burbujas y una buena muestra para que pueda tener un resultado de calidad. No, pero si fuera el caso particular de alguno de mis familiares o algún paciente como tal, yo no recomendaría esa fístula, hacerle mucha manipulación, ¿no? Para que no haya algún tipo de alteración, salvo cuando se realicen este tipo de procedimientos. Pero sí se puede. Doctora, tienen otra pregunta que al interno me preguntan, en el Ministerio de Salud no tenemos jeringas con heparina. ¿Deberíamos pedirle al paciente o familiar que las consiga o es suficiente con las de tuberculina? Por favor, doctora, su respuesta para esta pregunta. En realidad lo ideal es contar con la jeringa heparinizada como tal, pero se puede utilizar la tuberculina con ampollas adicionalmente bañadas, ¿no? En lo que es la heparina para evitar lo que es algún tipo de proceso que vaya a deteriorar la muestra, ¿no? Se puede utilizar, pero también hay que ver que no es como un insumo que está netamente preparado para este tipo de proceso de muestra. Si bien es cierto, se va a tomar así la muestra, lo más pronto posible se debe ser procesada para evitar algún tipo de deterioro, ¿no? Pero sí tiene que contener la tuberculina con heparinización de por medio, ¿no? Con heparina, con utilización de heparina de por medio, ¿no?
Las ampollitas de Parina también las venden dentro del ministerio, así que lo podrían utilizar. Nos consultan si los valores normales son los mismos para los pacientes que están conectados a un respirador mecánico o varían de alguna manera, doctora. El paciente que está conectado a ventilador mecánico, tanto la temperatura va a ser, bueno, dependiendo de lo que tenga el paciente, pero el FIO sí es un FIO 100%. Y como ustedes han podido evidenciar en alguna metodología de algunos equipos, se ajusta a ese tipo de variaciones del FIO. O sea, netamente esos valores van a salir. Un paciente con ventilador mecánico no puede, o sea, no debería, no es que esté tan en homeostasis, es un paciente que está en condiciones bastante delicadas, ¿no? Que no puede respirar por sí solo, por eso es que necesita la ayuda de un equipo que le ayude a realizar esa función. Entonces, salvo que esté en proceso de retiro y aún así el proceso de retiro del ventilador mecánico no significa de que de tener ventilador mecánico va a pasar a no tener ningún tipo de oxígeno. No, le retiran el ventilador y le colocan otro medio de respiración, de repente de menor cantidad de volumen de oxígeno, pero igual, ¿no? Se tiende a entender que se haga en el caso de las concentraciones. El mismo equipo también, el mismo ventilador mecánico te va a arrojar valores de cómo evalúa la función respiratoria. Pero en este caso de pacientes sí es necesario tomarle, dependía para poder aumentar o variar lo que son sus parámetros, ¿no? Sus mismos, pero eso ya es de especialidad también de paramédicos del área, ¿no? Doctora, ¿es posible que un haga cambie los valores y tome otra muestra con 4 horas de diferencia o seguirá igual que la anterior? Lo que se recomienda es de que uno sea una jeringa heparinizada, dos, que esté sin burbujas, ausencias de aire, o sea, sea una buena toma de muestra, y tres, el proceso de la muestra sea así procesado a la brevedad, en este caso, pues lo más cercano posible a la toma. Cuando ya comienza a ver, cuando ya comienza a haber mucha diferencia entre la toma y la hora del proceso, hay ciertos parámetros que van a deteriorar, sobre todo si las condiciones de la muestra no han sido las adecuadas para su conservación. No estamos hablando de temperatura, lugar generalmente si es que estamos a temperaturas altas o bajas, si es que ha sido, como le explico, una buena toma de muestra. O sea, hay varios parámetros. Lo ideal es que sea la lectura dentro de la brevedad que se pueda de la toma de muestra, para que pueda haber resultados de calidad, ¿no? Eso es lo que tratamos de evaluar, ¿no? Lo que tratamos de evaluar no es que se pueda procesar, se tome la muestra a las 8 de la mañana y se pueda procesar a las 12. Obviamente sí hay gente, se puede presentar como también pueden existir variaciones, y ante esa duda se preferiría siempre tener una muestra que fuera con el proceso lo más cercano posible a esa toma, ¿no?